Buenas noches, buenas noches. Ah, estamos solo los dositos nomás. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, empecemos la clase. Bueno, Profe, buenas noches. hola, ¿cómo le Gusto va? saludarle. Igualmente, un saludo cordial. Empecemos nomás la clase. Bien, Espero que sea productiva. Ya están uniéndose los compañeros. Mientras tanto, empecemos nomás en honor al tiempo. Bueno, el día de ayer habíamos visto un poco de la parte de la función de la... perfecto, profe. Sí, claro, dígame nomás. Todo bien, ya, muy bien, entonces. No, no, está bien, le escucho. Ah, ya, chévere, chévere, ya, muy bien, entonces comencemos nomás, ya. Bueno, el día de ayer habíamos visto un poco de la parte de la función de la producción y decíamos que aún estábamos entrando un poco en materia ya, en materia de lo que se refiere de lo que se refiere a la materia misma, ¿no? De gestión de transportes o de economía del transporte, como queramos llamarle, ¿sí? Y hablábamos que la economía del transporte, al igual que otros elementos parecidos o connotaciones parecidas de la economía, tiene su propia función, es decir, esta se nace en función o está relacionada con ciertos tipos de aspectos relacionados a la economía. Muy diferente a la economía normal que se estudia, la función de la producción dentro del transporte, de la economía del transporte, tiene ciertos elementos que le agrupan, ¿sí? Donde el factor tiempo quizá es el más importante dentro de toda la fórmula, porque casi todos los factores dependen del factor tiempo, ¿sí? Entonces yo aquí le he anotado el factor tiempo un poco separado. ¿Por qué? Porque el factor tiempo quizá, como decíamos, ¿no? A lo largo de las clases, es quizá la connotación más grave o lo que vamos a trabajar todo el tiempo mientras estemos trabajando con transporte, cualquier tipo de transporte que sea aéreo, fluvial, marítimo, terrestre, ferroviario, alternativo, como los scooters. Entonces, siempre tratamos de optimizar el tiempo de uso, el tiempo del viajante, de la persona, de las mercancías, sí, tratamos de que eso sea cada vez más productivo, ¿sí? La función de la producción, como podemos ver, tiene una cierta estructura o ciertos elementos que la componen. Tienen una infraestructura de capital, una estructura móvil o de vehículo, un personal que lo tripula o que lo maneja o personal que está ejecutando esas labores y personal de apoyo como por ejemplo los administradores, la gente que hacemos un poco de labores administrativas y acompañamos a la gestión de transporte, ¿sí? Asimismo, el transporte para ser desarrollado para prestar un servicio de calidad, en tanto tiene que usar combustibles, recursos naturales o algún tipo de consumibles, repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, que ayudan al normal desenvolvimiento del bien y hacen que esto también le vuelva un poco en el tiempo, le haga perdurar, es decir, sirva para seguir usándose en un largo tiempo, ¿sí? Donde quizá en el largo tiempo, la función de tiempo, el tiempo que tenemos, quizá no sea el mismo en comparación a los primeros años de vida que tuvo un trailer, por ejemplo. Si hablemos de un Peterbilt, por ejemplo, año 83, quizá no tenga la misma función o la misma calidad o la misma eficiencia en función del tiempo que quizá un International, por ejemplo, un camión internacional, que por ejemplo es nuevito, que lo acabamos de comprar, ¿no? Entonces quizá tenga una connotación en razón del tiempo, quizás sea un poco más adecuado usar el internacional que quizá utilizar el Peterbilt, ¿sí? Más o menos viene hacia la relación. Hablamos en términos de transporte, quizá un Boeing 787 del año más o menos 2004 no resulta tan bueno como un Boeing nuevo que trajimos de Alemania, por ejemplo, y que se diga que es muy bueno para el transporte aéreo, para el transporte, digamos, de carga de personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí depende mucho el factor tiempo también de esta parte de la energía, combustibles y los repuestos, que quizá es la parte que más externalidades o riesgos tiene, cuando hablamos de externalidades o riesgos tiene, en términos de transporte, ¿no? Cuanto nuestros vehículos, nuestro transporte, lo que manejemos, nuestros aviones, nuestros helicópteros tengan un mantenimiento con mucha más frecuencia y repuestos, garantizaremos mucho la calidad del servicio, garantizaremos mucho la calidad o la eficiencia que tenga en este caso el bien, ¿no? Que estamos adquiriendo. Asimismo, se necesitan otros activos, ¿no? Quizá necesitamos ponerlo, bueno, vamos a explicarlo más adelante, punto por punto, y vamos a ver, sí, también necesitamos otros activos, como que dejamos un garage, un helipuerto, un hangar, cualquier cosa, porque estamos hablando en términos de transporte, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con transporte, si no necesariamente solamente el transporte pesado, no solamente el transporte liviano, sino en general cualquier tipo de transporte, ¿sí? No se olviden de registrarse, mis amigos, en el chat. Bienvenido, José Arias. Regístrense, pongan sus datos, no se olviden, por favor, mis amigos. No es una obligación, pero sí digamos que es un término de cobertura de que digamos si estuve en la clase del profesor, ¿sí?
Y finalmente tenemos otras actividades que está dada como el tiempo, que quizá es lo que más nosotros nos demoramos, ¿no? El tiempo que nos demora recoger y dejar a un pasajero, por ejemplo. Si hacemos una ruta, quizá digamos Quito-Ambato, por ejemplo, ¿sí? Hacemos un taxi ruta. Por ejemplo, lo que le interesaría quizá al cliente es llegar a las 8 de la mañana a su lugar de trabajo, porque él vive y su familia está en Ambato, pero sin embargo trabaja en Quito. Y a él lo que le interesaría mucho es llegar de Ambato, es llegar a Quito antes de las 8 de la mañana para poder hacer su registro de ingreso y en general poder llegar a su trabajo, ¿sí? Entonces, la función de la producción. Se trata de eso. La función de la producción, como habíamos hablado de los inputs y de los outputs el día de ayer, recuerdan, y los inputs eran todos los costos o las cosas necesarias para ejecutar, ¿no? Para ejecutar la producción, ejecutar nuestro transporte, que tienen que hacer estos, los inputs, y los outputs, pues tienen que hacer el servicio que estamos brindando, ¿sí? El servicio de calidad, el servicio aéreo, el servicio fluvial, el transporte de personas, de mercaderías, lo que ustedes quieran, tiene que ser transporte, ¿sí? Entonces nosotros al hablar de estos inputs, lo que nosotros generamos es una sinergia entre ellos y damos un servicio, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando hacemos esta sinergia o integramos estos inputs, lo que tratamos es siempre de incrementar la producción, tanto para la empresa como para el país. Para el país, bueno, ¿por qué? Porque pagamos impuestos a partir de eso, quizá no un IVA, pero sí un impuesto a la renta. Generamos empleo, a la vez nosotros lo que estamos generando es producción, porque, por ejemplo, estamos haciendo que se active la industria, por ejemplo, digamos, hablemos de la industria de flores, por ejemplo, ¿sí? Nuestra función, nuestro transporte, es trasladar las flores en loto, no digo en lotes, sino los lotos de flores todavía que no nacieron todavía, es transportar al aeropuerto a Tame Cargo, perdón, a las empresas de cargo, para que las lleven hasta Holanda, lleven hasta Francia, en las épocas navideñas del Día de la Madre y demás, ¿no? Del Día de los Novios, por ejemplo, ¿sí? Es nuestra función, somos intermediarios. Y en tanto que nosotros ayudamos a que cada vez sea más productivo. ¿Por qué? Porque si nuestro transporte se reduce en el tiempo de la carga, en el transcurso de desplazamiento desde Tabacundo, por ejemplo, hasta el aeropuerto de Quito en Tababela, ahorramos un montón de tiempo, ¿no es cierto? Digamos que tenemos buenos camiones rápidos, de poco generación de combustible que consume muy poco, pues la generación de la productividad va a ser altísima, ¿no es cierto? Y cuanto más nosotros seamos más productivos, demoremos el tiempo respetando las leyes de tránsito, demoremos menos tiempo, quizá podamos hacer muchos más viajes, ¿no es cierto? Y del aeropuerto podemos ir cargados, no sé, digamos, pañales o papel higiénico a otra distribución que está cerca del centro de acopio de las flores y podemos entregar. Y con eso nosotros hacemos que nuestros camiones cada vez sean más productivos, ¿sí? Y lo que siempre tratamos con el transporte es que la demanda se incremente, ¿sí? Cuando el transporte es más eficiente, la demanda tiende a ser creciente. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos un producto, un bien o servicio o personas, entregamos en puerta a puerta, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de empresas de transporte de logística como DHL, por ejemplo, ¿sí? Son respetadísimos en el mercado de transporte de logística. ¿Por qué? Porque tienen una cadena de distribución, pero fenomenal. Se les va a decir una cadena de distribución fenomenal. Entonces, ¿qué hacen? Que mucha gente demande. Y como tiene una alta demanda, a veces los precios son exorbitantes. Por ejemplo, decirles, yo mandé hace unos meses atrás, no recuerdo, 2 o 3 meses, mandé unos papeles de España que me pedía una tía mía. Pues le mandé unos documentos, nomás eran 3 hojitas, y las 3 hojitas me salió como un envío urgente, es decir, mandaba hoy y pasado mañana ya estaba en la puerta de ella, o sea, en donde ella vive, les llegaba los papeles. Entonces, en 3 días me costó 3 papelitos, ni siquiera superaban los 5 gramos, me costó más o menos enviarle como $70. ¿Sí? Bueno, sin embargo, pues dar una necesidad hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, como incrementa la demanda, y hay personas como yo que necesitamos enviar documentación urgente, porque nuestros familiares necesitan validar títulos, necesitan variadas cosas, ¿no? Variadas cosas. Entonces, pues hay que mandar los documentos. Entonces, nosotros tienen una alta demanda de HL que a veces pueden interponer ellos mismos los precios. Pasa eso con la demanda. Si nosotros vamos al mercado, a mayorista, por ejemplo, y hay una alta demanda, una alta demanda, por ejemplo, digamos, un ejemplo fuera de contexto de transporte, por ejemplo, hay una alta demanda de alberja, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros como intermediarios vamos a incrementar porque vemos que la gente está queriendo mucha alberja, por ejemplo, ¿sí? O la gente quiere mucho verde, mucho guineo, que hay épocas en que el guineo, bueno, no escasea, pero sí el verde a veces escasea la alberja bastante, o al menos ahora en tiempo que estamos ya casi cercanos a la fanesca, va a escasear mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuando existen periodos de alta demanda,
Normalmente el producto escasea y los precios tienden a incrementarse por el efecto de la demanda. En cambio, en épocas no estacionales, digamos, por ejemplo, frutilla, ahorita lo conseguimos una libra por, bueno, en mi barrio, ¿no? Una libra de frutilla cuesta $1. Bueno, dirán ustedes, qué caro, profesor. Sí, quizás sí, es que a mí en mi barrio me queda cerquita la frutería, entonces me puedo pagar $1 y la frutilla es muy buena, me traen de Riobamba. Entonces la frutería está cerca, entonces sí puedo pagar eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las épocas donde hicimos la colada morada, por ejemplo, la frutilla estaba extraordinariamente cara. Costaba una libra, costaba $2. Y entonces no compraba frutilla, compraba otra cosa para hacer jugo, para servirme con algún postre y eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el incremento de la producción y la demanda? Hace que los inputs se incrementen. ¿Por qué se incrementan los inputs? Porque nosotros, si hacemos más viajes, ¿qué tenemos que invertir? En más combustible, en más llantas, en más lubricantes, en más conductores, ¿no es cierto? En más vehículos. ¿Por qué? Porque los inputs tienen que incrementarse, sí, los inputs que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y entre los inputs más importantes, vamos a ver todos los que se hacen en esta función, todos los que detallan esta función, vamos a verles en más detalle con unos pocos ejemplos un poco breves. Vamos a tratar de ver cómo estos inputs afectan dentro de la sección de transporte, de la economía del transporte. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de economía del transporte? Y hablamos del factor tiempo, del más importante, porque el tiempo no puede ser recolectado, no puede ser almacenado. El tiempo de las personas, de las empresas, es lo más vital que tenemos hoy día. ¿Sí? No podemos hacer perder el tiempo a las empresas con un transporte viejo, con un transporte que no es deficiente, que quizás está lleno de seguros y que ni siquiera sirve para lo que está contratándose, ¿sí? Entonces, quizá la función del tiempo es la más importante dentro de la economía del transporte. ¿Por qué? Porque depende mucho tanto de los factores internos, de tener un buen vehículo, bien lubricado, con buena gasolina, con buenas llantas, de manera que no existan retrasos en el desplazamiento del vehículo, que no nos pare ningún policía de tránsito, por ejemplo, y lo otro, el respeto a las leyes de tránsito, que no interrumpa el viaje del vehículo. Pero sin embargo, como hablábamos, también dependemos mucho de la infraestructura estatal, ¿no es cierto? De las intervenciones estatales que haga el Estado para que este desplazamiento sea mucho más cómodo. Quienes hemos ido a Pasto sabemos la calidad de vías que tiene Colombia y la calidad de vías que tiene el Ecuador, sin ser político ni decir, echar cara a nadie que ha sido bueno o malo, no me interesa esa parte en la clase, sino decir, hacer una comparación solamente de eso, de las carreteras, ¿sí? De las carreteras que tenemos en Ecuador y que tenemos en Colombia. Por ejemplo, las carreteras de Pasto que lleva a Ipiales, por ejemplo, sí son llenas de camiones, tienen bastante abundancia de camiones. No así siendo, por ejemplo, la carretera que tiene Ibarra con Quito, la autopista, por ejemplo, sí, que es una autopista, una vía bien grande hasta Tabacundo y luego la interconexión que tenemos de 3 carriles, ¿sí? Entonces realmente no hemos visto camiones y la infraestructura estatal quizá estuvo mal enfocada, buenas carreteras, pero mal enfocada, que no debería ser ahí. Quizá debió haber sido en otro segmento, en otra carretera, debe ser una vía de 3 vías, ¿sí? Sirve mucho para la gente que viene de provincia o que queremos visitar Ibarra o queremos visitar San Pablo, lo que nos guste irnos para allá. Entonces vemos que sí sirve, pero camiones, llenos de camiones no vemos, ¿sí? Entonces quizá la infraestructura estatal estuvo un poco mal enfocada, ¿sí? Y quizá en otros sectores sí necesita. Entonces sí dependemos mucho del Estado, ¿sí? Asimismo, tenemos ahora los vehículos, el trabajo y la energía. Todo junto, sí, todo junto como una estructura. ¿Por qué? Porque todo se complementa. El vehículo no puede moverse por sí solo. No es autónomo. Todavía no existe un vehículo, un camión autónomo, ¿sí? Porque el trabajo siempre es representado por las personas o los ejecutores que hacemos el trabajo, los conductores. Y la energía, pues, del vehículo, sin energía, sin combustible, no puede, digamos, no puede en ningún momento moverse, ¿sí? Entonces, realmente estos términos son realmente importantes y los vemos todos porque están interrelacionados unos con otros. Sí, el trabajo siempre será por personas y cuanto más productiva sea la persona, pues nosotros decimos que pues, es un mejor trabajador, ¿no? No siendo así, por ejemplo, que a veces los contratos de 8 horas no suelen rendir mucho en términos de transporte. Sería mejor un contrato por horas. Y luego, lejos de ser precario, sí nos sirve, porque, por ejemplo, mi tío que es trailero, por ejemplo, tiene un trailer, que es trailero, por ejemplo, él cuando empezó a trabajar, él trabajaba por horas, decía yo de aquí, por ejemplo, hasta La Maná, por ejemplo, desde, no sé, desde, no sé, pues desde Tulcán, por decir, me hago más de unas 14 horas, ¿sí? Entonces yo voy a manejar hoy día 14 horas y mañana no voy a manejar nada. Entonces, ¿cómo se puede pagar a una persona por horas trabajadas? ¿Esto qué es lo mejor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque
tanto los vehículos se les cataloga por horas de trabajo, también a las personas se les tiene que trabajar, se les tiene que catalogar en función de las actividades y de las horas realmente trabajadas. Porque yo no puedo pagar quizá un conductor que manejó 14 horas y otro manejó 6 y luego manejó 6 y luego manejó 2 más y cumplió las 14 horas y todos cumplieron el mismo término, pero uno cumplió quizá con más eficiencia. Entonces, él llegó en 14 horas. El otro llegó también en 14 horas, pero que hizo una parada de 6, descansó 2, volvió a manejar 6, descansó 2 y luego llegó 2 horas más, ¿sí? Entonces hay que catalogar mucho la eficiencia para ese tipo de contratos, ¿sí? No siendo así que en el país la legislación no nos permite hacer muchas cosas, pero sin embargo se espera mucho en el transporte, en la economía del transporte, que todo se haga con productividad. Si cuanto más productivo soy, pues hay que tratarte de normar un poco en horas de trabajo, ¿sí? Sería muy bueno hacer la legislación que tenemos, por ejemplo, en Europa, que se trabaja por horas. Por ejemplo, se mide cuántas horas del camión estuvo rodando en carretera y de acuerdo a eso se paga a la persona. Sí, claro, no es como aquí, no es como que decimos aquí un salario básico, 500, 600 horas de chofer, no. Hablamos de mucho más, quizá la hora de trabajo, por decirles en Canadá, quizá de un conductor, sí está superando más o menos los $25 por hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un montón de riesgos, que puede dormirse, el frío que acumula, las horas de trabajo, la calidad de trabajo, el vehículo, un montón de aspectos que llegaron a determinar que son $25 la hora por el conductor por cada hora de recorrido que haga el camión, ¿sí? Sin embargo, ellos tienen su propia meta y dicen, mira, el camión tiene que llegar desde, por ejemplo, desde la frontera que tenemos con Estados Unidos hasta, por ejemplo, Vancouver, por ejemplo, ¿sí? Tiene que demorarse el camión 20 horas, ¿sí? En 20 horas más o menos tendría que estar aquí. ¿Por qué? Porque los americanos, los canadienses tienen una metodología de trabajo quizá mucho más dada, ¿no? Dicen, mira, el camión, hemos hecho mis mediciones y el camión tiene que llegar aquí en 20 horas, ¿sí? Más o menos. Más o menos 19, más o menos 22. O sea, en ese rango, entre 19 y 22 horas, el camión llega. Y el camión llega porque llega, ¿sí? Se paga en función al conductor de esas horas realmente laboradas, ¿sí? Entonces ya se paga buenos sueldos, buenos beneficios, prestaciones. ¿Por qué? Porque realmente los conductores son muy honestos, ¿sí? Aquí nos dirán, mira, es que son 15 horas, y cuando quizás se manejaron, hicieron 12 horas, porque bajaron toda la bajada de Santo Domingo, se bajaron en neutro, arreglando su propia vida, ¿sí? Entonces, hay ciertas mediciones que hay que hacer también en el camino, ¿sí? Y la energía, pues, es el factor más importante, ¿no? Y hablamos hasta el cansancio de los subsidios que deben ser más focalizados en cuanto a la energía para el transporte, ¿sí? Los recursos naturales también es otro factor que interviene. Quizá con más intermitencia en el tipo de transporte que estemos haciendo. Sí, por ejemplo, si hablamos de un transporte fluvial o marítimo o aéreo, por ejemplo, vamos a tener una más intermitencia de uso de recursos naturales. ¿De quién son los recursos naturales? Son del Estado, si no pertenecen a nadie. Es decir, este río me pertenece a mí porque pasa por mi hacienda, porque soy hacendado, por ejemplo, vivo en una hacienda, no es real. ¿Sí? Ese pedazo de río le pertenece al Estado. Es cierto que pasa por la mitad de tu hacienda, que tú eres hacendado y todo lo que tú quieras, no hay problema, ¿sí? Pero ese río le pertenece al Estado porque los recursos naturales son del Estado, ¿sí? Entonces, asimismo, nosotros hacemos uso de un espacio aéreo, quizá de un río, de un mar, por ejemplo, ¿sí? En tanto que esos recursos naturales también están siendo usados y quizá cuando pasamos con la lancha, pasamos por el mar, por ejemplo, pasamos con la lancha pesquera, transporte marítimo, con el buque, por ejemplo, ahuyentamos peces y dañamos un poco la naturaleza. ¿Por qué hay que tomar en cuenta la naturaleza dentro de los aspectos económicos? Porque el Estado tiene que intervenir, hacer intervenciones en esa parte para evitar que los peces mueran, que los cardúmenes se vayan, que vengan a aparecer las ballenas, por ejemplo, y no hay que pasar por ahí. ¿Sí? Intervención del Estado. ¿Sí? Además, además, por supuesto que los recursos naturales son escasos, no son renovables. Muchos, por ejemplo, si explotamos una mina, por ejemplo, una mina de cobre, por ejemplo, el cobre es muy caro, porque si va a ser teléfonos, el teléfono que manejamos, la computadora tiene cobre, en tanto que es muy difícil volver a renovar ese tipo. Necesitamos quizá unos 200 o 300 años para poder renovar. Entonces, los recursos naturales tienen una naturaleza finita, en tanto que el Estado cuida de ellos y es dueño de ellos, ¿sí? Las causas generadoras de transporte, ahora tenemos, ¿sí? ¿Por qué se crea realmente el transporte? ¿Por qué creamos transporte? ¿Por qué se da el transporte? Sí, el transporte es el motor de la economía de un país, como hemos visto hasta ahora, cómo mueve el país, de la economía, cómo se mueve a partir del transporte, porque consumimos repuestos, consumimos personas, bueno, no consumimos, contratamos personas,
nosotros realmente consumimos un montón de cosas del Estado y ayudamos a que el Estado cada vez sea más productivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ayudamos a que las cadenas de distribución de alimentos, de productos de primera necesidad, lleguen hasta las personas, ¿sí? El transporte en un país, naturalmente, en cualquier país, sea Ecuador, Colombia, Canadá, Alemania, España, Francia, Ucrania, donde ustedes quieran verle, realmente el transporte siempre será costoso por todos los elementos que integra. Si realmente el transporte siempre será de alto costo, no puede ser mermado porque siempre el transporte ha usado combustibles fósiles que realmente son caros. Y es necesario, pues estrictamente es necesario el transporte, agrega valor al producto, por supuesto. ¿Qué pasaría si mañana no hay transporte y a la gente que nos gusta la cerveza, por ejemplo, mañana no tenemos el camión de cerveza que llega al barrio? Pues, ¿qué pasaría? Quizá vamos a sentirnos mal un par de días, iremos a comprar en otro lado, pero estamos acostumbrados a comprarnos quizá el día viernes como hoy, estamos acostumbrados a tomarnos una cervecita con una hamburguesa y una comida en casa, para pasar en casa, pues, y si no hay cerveza, pues digo, bueno, no hay problema, o compraré mañana, compraré pasado, pero estamos teniendo bienes necesarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos llega la harina, por ejemplo, a las panaderías? Por ejemplo, mañana me levanto temprano, como yo tengo la costumbre, 6:30 me voy a comprar pancito caliente, traigo para el desayuno para la familia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahí? ¿Sí? Que estoy cambiando un bien necesario. Voy a la panadería y me dicen, no hay pan vecino. Mucho, ¿no? Bueno, ya vengo. Entonces le agrega mucho valor a las necesidades, hace que nosotros cubramos necesidades a partir del transporte, ¿sí? Y el transporte ha tenido ya un proceso evolutivo de años, ¿sí? Ya la evolución del transporte viene dada desde la época desde la época de la piedra, por ejemplo, de la época de los primeros hombres que asomaron en el planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vieron, mediante el trueque, de que el transporte era necesario, porque había, por ejemplo, si yo vivía en el monte, por ejemplo, yo tenía por ahí venados, por ejemplo. Yo me iba a hacer intercambio con la gente de la costa, esas pieles, por ejemplo, o esa carne de venado, y veía que en el camino se me daña para traer pescado para la familia, veía que se me daña. Entonces, ¿cómo tenía que hacer? Que organizar un poco más del transporte, ¿sí? Y como hemos visto, todos estos procesos productivos lo que hacen es crear cadenas de abastecimiento, integrar al comprador, al productor y al elaborador. Se crean necesidades y procesos de abastecimiento. ¿Para quién? Para nosotros, las personas, ¿sí? Porque somos quienes necesitamos las flores, los pañales, los pañitos húmedos, los bebés, las leches en polvo, las leches evaporadas, las millón de leches que existen. Queremos comprarnos un queso manaba, necesitamos el verde para hacernos unos ricos bolones. Entonces, realmente el transporte es un bien necesario en el país, ¿sí? Recordemos las épocas malas que tiene el país, por ejemplo. Ha habido mucho desabastecimiento porque el transporte no podía pasar a provincias que venían de la costa, por ejemplo, se dañaban. La naranja, por ejemplo, viene de Milagro, ¿sí? No que viene de Milagro, ¿no? Sino viene de la ciudad de Milagro, viene de Piñas, entonces podemos un poco entender esta parte, ¿sí? Asimismo, las causas generadoras de transporte siempre serán la localización de los recursos productivos. Por ejemplo, me gustan las piñas de Milagro, me gusta la sandía de Manabí, me gusta el verde de Esmeraldas. Entonces, cada vez empezamos a integrar en economías de escala, es decir, unas economías mucho más productivas, mucho más grandes, en economías, en especializaciones horizontales y verticales, ¿sí? Yo soy productor, sí, soy productor de trigo en Imbabura, y en Quizarriobamba, lo que yo hago es especializarme solo en la producción y en la siembra y en la recolección de trigo, ¿sí? Yo por mi parte, con el transporte, me especializo solamente en la distribución, en el procesamiento del trigo, que sea harina, ¿sí? Yo soy especializado en eso, ¿sí? La especialización horizontal y vertical, ¿sí? Y yo soy en cambio encargado de crear con la harina pan, ¿sí? Pan, donas, pasteles, tortas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Así es como se concibe muchas veces el transporte. Entonces, la generación de transporte es realmente importantísima dentro de la economía del país. Y dentro de la economía del país, todos estamos generando productividad, empleo, estamos generando impuestos que le ayudan al país a crecer, a ser más grande y a hacer más intervenciones públicas. ¿Sí? Por eso es tan importante la economía, que puede entender todos los aspectos en conjunto, tanto del productor, del consumidor y hasta llegar al Estado. ¿Sí? En ver la hora. Vamos bien de la hora, ¿sí? Vamos bien de la hora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda alguna duda? Porque ahora sí vamos a pasar un poco ya a una parte que se llama los costos de transporte, sí que es un poco de finanzas y a la vez de economía y a la vez un poco de todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere acotar algo? ¿Contarme algo?
¿Está interesante la clase? ¿Está aburrida? ¿Ya se durmieron? ¿Algo? Bueno, nada, chicos. Entonces sigamos. Vamos a hablar ahora de los costos de transporte y me voy a detener un poco porque creo que si estamos a buen tiempo, en media hora sí podemos hacer todas estas láminas que tenemos. Y mi interés es de poder acabar hoy día con costos del transporte y empezar la siguiente clase con otras cuestiones, ¿sí? Los costos de transporte, ¿sí? Si ustedes, cuéntenme algo antes de seguir. ¿Ustedes ya recibieron la clase de contabilidad de costos o no todavía? Están muy callados, chicos, ¿qué pasa? Bueno, digamos que no han cogido la clase de costos, no han tomado todavía la clase de costos. Esperen un segundito, chicos, me estoy quedando, creo que sin batería. No me quiero desconectar, no, aún tengo un poco de batería, ¿sí? Eso, ahí estamos bien, ya. Ok, entonces, digamos que usted, aquí me dice, no todavía, Inge, ok, no hay problema. Si no han tomado, no hay problema. Podemos aquí explicar un poco de los costos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos cuando catalogamos nosotros a esta parte de la economía, nosotros dentro de la economía tenemos una cierta connotación que se llama los costos, precios y tarifas. Sí, bueno, no voy a tratar de adelantarme en la materia, sino más bien que hablen con el profesor que les toca la materia de costos, pero realmente lo que quiere decir un costo, ¿sí? Un costo es diferente a un precio, en tanto que el costo es la sumatoria total de los factores de producción o de los inputs que nosotros usamos para crear un bien o servicio, en este caso un servicio. Un costo agrupa todos los elementos, incluidos los más pequeños, ¿sí? Que tengamos, lo agrupan en el costo, con la connotación de que ese costo tiene que estar implícito en la generación del servicio. Si yo hablo, por ejemplo, que tengo que pagarle a mi contador de la compañía, no corresponde a un costo. Pero si tengo que pagarle al consultor que estudió en el ITESUD y que sabe de transporte y que me va a ayudar a mejorar las rutas, por ejemplo, sí tengo que meterle como un costo. ¿Por qué? Porque está interviniendo directamente en la generación del servicio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Principalmente que el costo, en los costos, intervienen todos los factores, repuestos, combustibles, choferes, IES, seguros, todo lo que ustedes quieran, interviene en el costo, ¿sí? Interviene en este costo. Toda esa gente, esas personas que están trabajando para la generación de un servicio, ¿sí? Los costos normalmente son recuperables cuando nosotros vendemos el servicio. ¿Cuándo vendemos el servicio? El momento en que dejamos a la persona el paquete, las flores, la carga, dejamos en algún lugar. Nosotros cobramos por ese servicio. Entonces, ¿cómo cobramos? Al costo le agregamos un porcentaje de ganancia. Es decir, si mi costo eran $100, eso es lo que me costó el transporte, lo multiplico por un factor de ganancia, digamos que yo quiero ganarme el 10%. ¿Sí? ¿Cuánto equivale esto? Saco mi calculadora y multiplico 100 por 0.10, que es igual a 10 dividido para 100. Ya, yo me voy a ganar más o menos, me voy a ganar yo 0,1, me voy a ganar, sí, 0,10 centavitos me voy a ganar yo. ¿Sí? Realmente este es mi costo, esta es mi ganancia, ¿sí? Esta es mi ganancia. Y la sumatoria entre los dos es lo que me corresponde al precio, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? Hasta aquí lo que hemos dicho es que realmente los costos intervienen de manera directa en la generación del bien o servicio, ¿sí? Los costos. El costo en este caso me cuesta 100. Para generar un precio, ¿qué hago? Lo multiplico por una ganancia, ¿sí? Que en este caso va a ser 0,10 centavitos, ¿sí? 0,10 centavos. La sumatoria de los dos, ¿sí? Me da el precio final. Me da el precio final, esa es mi ganancia. Así es como se conciben los costos. Los costos, como ustedes pueden ver aquí, me costó el precio, me va a costar 110. Perdón, el mouse, aquí está. El precio me va a costar 110. Entonces, ¿qué estoy interviniendo aquí? Estoy recuperando mi costo, que era 100. Estoy teniendo una ganancia de 10 en la venta. Es decir, cuando vendo el bien o servicio, yo recupero los precios
recupero los costos en el precio de aquello que a mí me costó producir A o B valor. ¿Sí? Qué fácil, ¿no? ¿Está fácil? ¿Sí lo entendieron? Bueno, sumo que sí, que no me dicen nada, ¿sí? Sumo que sí. Entonces, los costos normalmente nos ayudan a generar un bien o servicio. Se agrupan, los inputs, los costos, se agrupan para generar un bien o servicio. ¿Sí? Estamos de acuerdo. A los inputs o a los costos, a la sumatoria, a esta interacción, a esta sinergia, se le agrega un porcentaje y se tiene el precio. El precio es lo que nosotros le entregamos, es lo que le cuesta a la persona, a una compañía, no natural, el desplazamiento, el transporte de la mercadería, lo que sea, sí, lo que sea, es lo que le cuesta a la persona, ¿sí? Por su parte, los gastos, ¿qué es lo que hacen? Los gastos, por su parte, no se capitalizan, es decir, no se recuperan en la venta del bien o servicio. En el precio no se incluyen los gastos. Los gastos normalmente no tienen mucho que ver o no tienen una injerencia directa en la generación, no tienen una injerencia directa en la generación del bien o servicio, ¿sí? Pero son de apoyo, es decir, sostienen a que esto se genere, por ejemplo, el salario del contador, de la secretaria, por ejemplo, que está recibiendo los documentos, del mensajero, del cajero, por ejemplo, no están ayudando directamente en la generación del costo, porque no están ayudando a tanquear el combustible, no son mecánicos, no son gente operativa, no son personas que están trabajando directamente en la generación de bien o servicio, ¿sí? Entonces, realmente no se les puede tomar en cuenta a ellos como un costo, sino como un gasto, ¿sí? Y no son malos, no es que son un gasto malo. La tarifa, por su parte, las tarifas, en cambio, las tarifas corresponden a aquellos valores que nosotros incurrimos, un valor monetario, por el uso de un servicio, el uso de una gabarra, el uso de un puente, el uso de una vía estatal, por ejemplo, corresponden a eso realmente. La tarifa se paga una tarifa módica, preferencial, por ejemplo, porque normalmente una tarifa viene subsidiada, ¿sí? Hasta ahí hemos matado tres conceptos que no son importantes para nosotros de la generación. Voy a sacarme la cámara, chicos. Parece que tengo un poco de problemas con internet. No me quiero quedar sin ustedes, entonces voy a hacerlo sin cámara, ¿sí? Y luego ya podemos interactuar, ya podemos llegar a la parte de la generación de los costos, ¿sí? A los costos de producción. Realmente, ¿a qué se llama un costo de producción? ¿Sí? Los costos de producción intervienen directamente en la generación del bien o servicio. Nos ayudan, son rubros que nos ayudan a la generación del bien o servicio, ¿sí? Intervienen combustibles, choferes, repuestos, todo lo que hemos hablado con anterioridad, ¿sí? Pero existe una división muy casuística o una división un poco acorde o afín a esta parte que se llama los costos de producción, ¿sí? Existe una división. En principio, los costos, esos costos que se generan de la compañía o de la producción, se generan de alguna manera, principalmente, los primeros que son los costos directos. Y luego también tenemos los costos indirectos, ¿sí? Los primeros, los costos directos, como su connotación lo dice, intervienen directamente en la generación de valor o en la generación de un bien o servicio, ¿sí? Son los principales interventores o son la estrellita que marca el camino sobre aquellos factores de la producción, ¿sí? Normalmente los costos directos están íntimamente relacionados, se relacionan muchísimo, están muy relacionados con lo que tiene que ver con la generación o la producción del bien o servicio, ¿sí? Están interviniendo, se los nota, se los ve latente. Por ejemplo, un chofer, por ejemplo. Un chofer no va a hacer la generación de nóminas para el pago de sueldos. Un chofer, por ejemplo, no va a intervenir en las labores de entrega de documentación, por ejemplo, o no va a hacer labores de broker de seguros, por ejemplo, ¿sí? Y los costos indirectos, como habíamos visto ya una connotación un poco cercana, los costos indirectos por su parte, intervienen de alguna manera en forma indirecta dentro de la generación del producto, ¿sí? No son generadores de valor, ¿sí? Son generadores de gasto, ¿sí? Como por ejemplo el sueldo del contador, el sueldo del chofer, del mensajero, de la secretaria, por ejemplo, ¿sí? Y asimismo tenemos otra connotación parecida que se llaman los costos fijos y variables. ¿Cuál es la connotación de los costos fijos y variables? Los costos fijos, por su parte, como su naturaleza lo dice, permanecen estáticos ante cualquier nivel de producción, ¿sí?
Es decir, existan o no existan cargas para mis vehículos de carga pesada, yo tengo que seguir pagando costos fijos. Sí, tengo que seguir pagando los costos. Por ejemplo, ¿qué costos? Por ejemplo, ¿sí? Los costos de arrendamiento del hangar de mis aviones, por ejemplo. El costo de los garajes de mis vehículos, por ejemplo, ¿sí? La luz eléctrica, por ejemplo, que usan mis vehículos, ¿sí? Para mantenerse alerta, para que las cámaras estén encendidas. Y los costos variables de que dependen mucho del nivel de prestación o del nivel de cuánto yo conjugo los elementos de los costos, ¿sí? Cuanto más producción haya o cuanto más demanda haya de vehículos, los costos variables van a ser mucho más notorios. Porque varían de acuerdo a los viajes, a la producción, a la demanda, ¿sí? Por ejemplo, en variables se los puede considerar, el precio de combustible o los combustibles. Puede ser que yo en un viaje con 100 toneladas aeropuerto, Quito aeropuerto, yo me gasto 3/4 de combustible. Pero puede ser que soy un conductor inexperto y llego totalmente sin combustible al garaje de mi vehículo. ¿Se convierte en un factor variable o un costo variable? Por supuesto. Depende mucho, los variables dependen de algo. Depende de la experiencia del conductor, el consumo de gasolina, depende del mantenimiento del vehículo, de la calidad de las llantas, de la calidad de las vías, de la velocidad del vehículo. Depende muchísimo de esos factores, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de un embrague es un factor variable. Una cosa dice la norma técnica, otra cosa es el mecánico y otra cosa dice el conductor, ¿sí? Entonces se vuelven variables porque tenemos que hacer caso. Normalmente, a veces hacemos caso o bien a los ruidos, o bien a la norma técnica, o bien al mecánico, ¿sí? Asimismo, tenemos otros tipos de costos. Estos costos que vienen dados, en cambio, por la depreciación. Sabemos que los vehículos que tenemos, la operatividad de estos, en el tiempo tienden a desplazarse, es decir, tienden a veces a depreciarse por el uso, el abuso, el consumo excesivo, cualquier otra circunstancia. Normalmente los activos tienden a perder su valor original. La depreciación es un término contable, término financiero también podemos llamarlo, que se usa para determinar el uso o desuso, el abuso que tuvo un activo fijo. Entonces, con la depreciación nosotros podemos entender realmente cuál fue el término de productividad de un vehículo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo determinamos? Con la bajada de motor. Cuando bajamos el motor del auto, determinamos realmente cuál fue el abuso del vehículo que tuvimos. Asimismo, tenemos la valorización. Cuando nosotros, por ejemplo, a nuestros vehículos hacemos una bajada de motor, hacemos cambios de repuestos, le ponemos mucho más guapo a nuestros vehículos. Normalmente este esquemático de la valorización toma un esquema mucho más fuerte, porque vemos que el vehículo con un motor bajado, con un motor nuevo, quizá le gusta a la gente porque está a 0 kilómetros, mejor para mí. Perdón, chicos, aplasté el espacio y se me puso mute y estaba hablando como loco solito acá. Entonces, y la revalorización también por otra parte, la revalorización de los vehículos o de los activos fijos también es conveniente siempre y cuando esta revalorización se haga por una norma de peritaje. Existe un perito del Consejo de la Judicatura y nos diga que el vehículo ha tomado o ha repotenciado su valor, ¿sí? Interviene también en los costos de la producción, por supuesto. ¿Por qué la depreciación, la valorización y la revalorización intervienen en los costos de la producción? Porque quizá yo no tenga que hacer nuevas inversiones, quizá con los vehículos revalorizados me sirve y me aguanta mucho más para seguir prestando servicios todavía a otro periodo más, digamos 10 años más, ¿no? Ya. Ahora sí vamos entrando ya en materia. ¿Tienen alguna consulta quizá, chicos? Algo que no les quede claro, hasta aquí vamos a entrar un poco más ya en materia económica. ¿Algo que quieran que les aclare? ¿Algo que necesiten saber? Les voy a dar un minuto para que me digan si necesitan algo saber, conocer, saber. Bueno, no hay preguntas, chicos, entonces podemos seguir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mercado, hacemos una interrelación, por ejemplo, del mercado, por ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado mayorista, ¿sí? En un mercado, ¿quién se reúne principalmente?
¿sí? Las personas que ofertan productos, bienes o servicios y las personas que los demandan, ¿sí? Eso es la connotación del mercado. En el mercado, la gente va a demandar productos, bienes o servicios. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de coberturarse de alguna manera, ¿sí? La demanda va al mercado, esta demanda va al mercado, ¿para qué? Para adquirir ciertos tipos de servicios o bienes que normalmente hay alguien que los tiene. ¿Quién los tiene? Los dueños de los factores de producción y los dueños de los bienes y servicios. Por ejemplo, ¿y por qué va la demanda? La demanda va al mercado porque tiene necesidades, ¿sí? Y la oferta está en el mercado porque puede cubrir necesidades. ¿De qué? De las personas o de las empresas. ¿Y quién va al mercado? También personas, también van empresas, ¿sí? Los oferentes pueden ser personas o empresas y los demandantes también pueden ser personas o empresas. Hagamos la connotación, por ejemplo, que nosotros nos dirigimos al mercado mayorista, por ejemplo, ¿sí? ¿Nosotros para qué vamos? Nosotros vamos al mercado mayorista porque quizá el precio es mejor. La calidad del producto es abundantemente muchísimo mejor. Nos interesan los productos de calidad, nos interesa el precio y nosotros estamos necesitando ciertos productos para llevar a nuestros domicilios. Vamos al mercado. En el mercado existen oferentes y demandantes. Los oferentes, ¿quiénes tienen a ser los oferentes? Los oferentes son los dueños de la producción, los dueños de los servicios, los dueños del transporte, los dueños de las mercaderías. Son personas que realmente tienen el poder en el mercado, ¿sí? Ellos, ¿en qué están en capacidad? Ellos tienen la capacidad de coberturar necesidades. ¿Por qué? Pueden coberturar necesidades. Ellos pueden coberturar necesidades porque son los dueños de la producción, ¿sí? Y nosotros como demandantes, perdón, nosotros como demandantes, en cambio, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos, en cambio, pagar por ese servicio y cubrir de alguna manera las necesidades, ¿sí? Cuando hablamos de mercado, hablamos de tres factores principales, de la oferta, la demanda y las necesidades. Donde van ciertas personas y van ciertas personas y nos ofertan ciertos productos que nos ayudarán a cubrir necesidades. En el mercado es cierto que existen productos, existen personas, oferentes, demandantes, empresas, o como quieran ustedes llamarlo, es cierto que existen. Pero, ¿qué hacemos para que este intercambio entre el oferente y demandante se dé? Nosotros establecemos un precio y una cantidad, ¿sí? Yo te puedo ofrecer el servicio de transporte de tu mercadería, ¿sí? Pero el servicio te cuesta con ese destino te cuesta $1,000, es lo que yo te puedo cobrar. Ah, ok, perfecto. ¿Por cuánto? Por un viaje. Un viaje te cuesta $1,000, ¿sí? Entonces, tú estás interesado, tú eres el oferente, y tú estás interesado en prestar un servicio que te cuesta $1,000, ¿sí? Un viaje. Por su parte, yo soy el demandante. Yo estoy interesado en el transporte de mercaderías, llámese flores, llámese pañales, llámese autos. Yo estoy interesado. Yo necesito ese transporte y no estoy para allá. Y le digo, oye, ¿cuántos viajes necesitas? Necesito un viaje. Estamos de acuerdo. Necesitas un viaje. Estamos de acuerdo que tú necesitas un viaje. ¿Y cuánto me cuesta? Ya te dije, te cuesta $1,000, demandante. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. Sí te quiero pagar. Sí, sí te quiero pagar. Este punto en que entre la demanda y la oferta se encuentran, se llama los precios de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo como demandante estoy dispuesto a pagar el precio del oferente. El oferente está dispuesto a aceptar ese precio de mercado que el mercado ofrece a cambio de una unidad de servicio, es decir, de la unidad de servicio, ¿sí? De la unidad de servicio que tenemos. Entonces, esa conjetura o ese análisis o esa interjección donde tenemos oferentes y demandantes de este puntito, se llama precio de equilibrio. Sería razonable que el mercado se encontrara siempre en este punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que en el mercado existen distorsiones. ¿Por qué? Porque pueden existir más oferentes con otros precios, ¿sí? Quizá más bajos, quizá más altos, quizá con promociones. Me dicen, yo por los mismos $1,000, yo te ofrezco 2 viajes. Ya no uno, te ofrezco 2. Entonces, ¿qué hacen? Que existan distorsiones en el mercado, ¿sí? Existan distorsiones en el mercado. No existe un mercado donde exista un mercado, nada más esto es teórico,
existe un mercado donde todo se equilibre. Si nosotros hoy vamos a buscar un servicio, por ejemplo, de transporte, para que nos transporten, por ejemplo, la frutilla que está en Riobamba y nos las vengan a dejar a Quito, por ejemplo. Si vamos a la compañía de Pepito, dirá Pepito que cuesta $500 de transporte. Si vamos a la compañía del profesor, dirá que cuesta 450. Entonces, en el mercado no existe todavía una connotación de un precio real. ¿Por qué? Porque los precios se distorsionan en base a la oferta y la demanda, ¿sí? De acuerdo al poder que tenga. Si yo soy demandante y realmente yo necesito 5 camiones y el oferente no me puede ofrecer, yo puedo negociar el precio. Le puedo decir, vea, hágase amigo de otros manes, de otros señores, de otros tipos, y vengan y ofrézcanme el servicio a 300. No, vea, jefe, el servicio está a 500. No, yo necesito el servicio a 300. Ellos podrán aceptar, sí, porque el poder de negociación de ellos quizás es menor. Lo mismo puede pasar con los oferentes. Nos hacemos un clúster, nos organizamos entre varios productores, entre varios transportistas, y decimos, hoy el precio de la frutilla, Riobamba, Quito, las toneladas que usted quiere cuesta $650. Impusimos un precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los oferentes ahora somos más fuertes y podemos imponer precios, ¿sí? Y quizás yo me voy a otra compañía y me diga, no, yo te sigo ofreciendo con 350 el precio que está, ¿sí? Entonces tenemos una variación de los precios, ¿sí? Depende mucho los precios, y vamos a ver las elasticidades, de las externalidades o de esos riesgos que se presentan en el camino. Es decir, en el mercado está integrado por perdón, chicos, la oferta, la demanda y las necesidades, y también arguye aquí un tipo de precio, que por quién puede estar regulado, por la oferta, la demanda o por el mismo mercado. Y depende mucho de cómo sea el poder, depende mucho cómo sea el poder de negociación. Y depende mucho del poder de negociación. Entonces, hasta aquí hemos visto un poco más de economía, un poco ya estamos entrando en materia económica, ¿sí? Las siguientes 2 clases van a ser un poco más fuertes. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos aspectos más económicos que se integran se integran mucho más con la economía del transporte, ¿sí? Y decimos que esos precios varían, ¿no? Cuando los precios varían, pueden variar o bien por la oferta o bien por la demanda. Y por ejemplo, cuando existe una subida de precios, ¿cómo reacciona la oferta? Cuando existe una subida de precios, ¿cómo reacciona la demanda? ¿Y cómo tengo que calcular y qué significan esos precios? ¿Sí? Los precios marginales. Reacciona la demanda, reacciona la oferta, ¿sí? Hablamos de elasticidades y la elasticidad tiene que transcribirse o tiene que decirse como una forma de precio máximo o el precio, o qué pasaría con las variaciones de los precios cuando se incrementa la oferta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con la variación de los precios? ¿Es incremental? ¿Es decremental? Con estas fórmulas, con las elasticidades de la oferta y la demanda, nosotros podemos entender eso. Al hablar de elasticidad de la oferta, nosotros vamos a medir el comportamiento de la oferta versus la variación de un precio. Lo que decíamos en el ejemplo anterior. ¿Qué pasaría si nosotros nos unimos y ofrecemos un precio de mercado que cuesta $600 y antes costaba 400, ¿sí? Normalmente, en economía, no solo se mide el precio, también se mide las cantidades. Y por esa razón se hace una connotación de la elasticidad de la oferta, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula está aquí, es muy básica, es muy facilita la fórmula. Aquí tienen un ejemplo para que puedan verlo y ahí tenemos los precios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los precios dentro de la oferta se incrementan? ¿Sí? Los precios variaron. Yo aquí tenía, en principio me costaba 150, ¿sí? Y ahora me cuesta 175, ¿sí? Divido para el precio actual, que es 150, y divido, y hago las divisiones. También hago con las cantidades. En principio, transportar 10,000 toneladas me costaba 150. Pongo el mismo valor, el mismo transporte. Ahora, transportar 15,000 toneladas me cuesta 175 y reemplazo las fórmulas, ¿sí? Siempre a mi izquierda, en Q2 y P2, voy a poner la variación o el incremento de precios que se dio.
Y en Q1 y P1 siempre voy a mantener la variación o los precios actuales que tuve, ¿sí? ¿Qué significa S3? ¿Qué significa S3? No vamos a adentrarnos en las elasticidades. Normalmente, cuando una elasticidad es positiva, significa de que hubo una variación de los precios, ¿sí? Es decir, que los precios variaron. ¿Por qué? Porque hubo un incremento de la oferta, ¿sí? Es decir, hubo más productores, hubo gente que está ofreciendo el mismo servicio, ahora con mayor intermitencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los precios han tendido a subir en vez de bajar, ¿sí? Los precios incrementaron. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que es un valor positivo. Significa que en relación a la oferta, ¿sí? La oferta está ofreciendo un precio más alto, es decir, los oferentes están ganando, ¿sí? Preguntas, no hay preguntas, ninguna. Listo. Me están comentando de la asistencia, no hay problema, perdón, ya le rayé el esquemático. Asimismo, como la oferta puede cambiar, también puede cambiar la demanda, ¿sí? La demanda también puede cambiar. Y la demanda en función de qué cambia, también cambia en función de los precios. La formulación es muy parecida, como ustedes pueden ver. Y la connotación de resultados también es muy parecida. Cuando yo tengo un valor positivo, quiere decir que los precios de la demanda, es decir, la subida de precios por efecto de la demanda, son positivos. Es decir, la demanda ahora pudo interponer su precio. Si sería negativa, diríamos que la oferta sigue interponiendo su precio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la medimos? La medimos en principio con la variación de las cantidades. Integramos las cantidades que están ofrecidas en principio, 750, versus la variación que existe, ¿sí? Versus la variación 100. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo demando 750 toneladas métricas de trigo, me va a costar 95. Pero cuando yo cambio la demanda y a cambio a 1000 toneladas métricas, me va a costar 115. ¿Sí? Reemplazo los valores de P1 y P2, divido para P1, y tengo el resultado, que va a ser un resultado positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la variación de los precios en relación a la oferta está siendo cambiante, sí, pero que los precios están siendo de manera positiva, están ayudándonos a que la demanda sí interponga su precio, ¿sí? No vamos a adentrarnos porque hablar de las necesidades siquiera toma toda la hora. Pues con esos conceptos que ustedes queden claros, pues yo me quedo me quedo más que tranquilo, ¿sí? Luego, dicho esa parte, esa breve introducción nomás a las de las necesidades, nosotros podemos hablar de un precio ya generalizado, ¿sí? De un precio generalizado. Que esto sí es de economía del transporte y netamente tiene que ver mucho con economía del transporte, ¿sí? ¿Qué pasa con el precio generalizado? El precio generalizado es el trasladarse de un lugar a otro, cuánto cuesta el viaje, ¿sí? En términos de comodidad, de seguridad, eso es el precio generalizado. ¿Sí? Yo, bueno, tengo clases que sí de estadística, bueno, con ustedes mismos, pero verlos en la siguiente clase, ¿sí? Y el precio generalizado de eso, digamos, de esos componentes del viaje, del tiempo, de los elementos cualitativos que nosotros queremos encontrar, se desagregan en una fórmula, ¿sí? Esa fórmula que interviene en tres aspectos muy básicos, ¿sí? Cuando nos digan calculen el precio generalizado, nosotros vamos a aplicar esta fórmula que es muy básica, ¿sí? Aplicamos los componentes monetarios del viaje, es decir, puede ser el precio, puede ser el costo, puede ser el transporte, el valor del transporte, la variación, lo que ustedes quieran, en principio, ¿sí? Luego, luego nos vamos a la siguiente connotación, que es el valor del tiempo total empleado en el mismo. ¿Cuánto tiempo nosotros empleamos en el traslado de esa mercadería de personas? ¿Sí? ¿Sabes qué? Fue 0.5 horas. Me tardé media hora en hacer. Más los factores cualitativos de seguridad, de confort, de atención al cliente, todo eso también se puede catalogar. ¿Cómo se los debe catalogar? En unas escalas de 1 a 10, por ejemplo, de 1 a 5. ¿Cómo? Con cuestionarios censales, que a mí me diga el usuario cómo me califica el servicio, cómo me califica la atención al cliente, la seguridad, la comodidad, el tiempo, ¿sí? Entonces, estos factores van a sumarnos, sabes que 1 en seguridad, van a sumarme 3 en confort, 5 en atención al cliente porque tengo una secretaria guapísima, ¿sí? Sumo esto, 3, 5, 8, 9, 9. Y aquí tengo un factor
de precio generalizado, ¿sí? El precio generalizado es lo más sencillo que existe en economía del transporte de calcular, ¿sí? Pero no me servía nomás la métrica solita. Tengo que yo compararme esta G o este precio generalizado, tengo que compararme contra ¿qué? Contra otras industrias, contra otras compañías. Si yo tengo en el precio generalizado 76, yo tengo que compararme con otras industrias y decirme, ah, mira, tiene 80, ¿sí? Entonces ahí puedo decir, ah, mira, quizá yo tengo un poco desmejorado en relación al servicio, por ejemplo, que ofrece Aerotaxi con relación a Flotín Babura, por decir cualquier ejemplo. Sí, Isabel, puede hablar en cualquier momento. Ah, perdón, Israel. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Mucho Una gusto. consulta, verá, en el sistema de la plataforma consta como que la clase del día de hoy la teníamos a las 8 de la noche, pero al parecer ya ha empezado. ¡Uy, qué ¿Cómo, pena! ¡Qué pena! ¿Sabe que yo tengo dentro de mis horarios, yo dentro de mi plataforma tengo que yo empezaba la clase de economía, pero no le voy a dejar con ganas en tanto de que yo estoy pasando los videos día con día. Yo tengo en mis haberes que yo tenía hoy. ¿Sabe qué? Tiene razón, me acabo de equivocar yo de la sesión. Teníamos estadística y no teníamos, hoy me han cambiado los horarios los chicos del instituto y no me han avisado. En ese sentido, yo me comprometo a pasarles los videos al grupo de WhatsApp que tenemos. Buenas noches, sí, de verdad teníamos estadística a las 7 y esta Uy, clase qué a las pena. 8, pero Ya, como es el mismo profesor, yo dije, vamos a ver la de acá ya, no hay primero. problema, verán, hagamos algo, ya, para no perder la misma clase, yo les voy a pasar al chat, voy a pasar todos los archivos que yo grabé, la clase queda grabada.